Hola chicos, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día? Bien, gracias, profe. Aquí preparándonos para la clase. Ya. Hoy, después de que terminemos la clase, más o menos una hora después, van a quedar cargados las dos grabaciones de esta semana. Y la prueba es para este viernes desde las 7 de la noche hasta el sábado a las 7 de la noche, para que lo tengan ahí agendado y en consideración. Entonces vamos a continuar con la clase. Estamos un poquito atrasados porque todavía esto es parte de la clase del lunes. Vamos a empezar a hablar de la condición de venta de los medicamentos. Esto corresponde a la forma mediante la cual se debe dispensar un medicamento. Entonces, si es de venta directa, si es con receta, si es con receta solamente presentada o si es una receta retenida. Esto está regulado en Chile por la ley de fármacos y de acuerdo con esta ley, los medicamentos se diferencian en tres categorías según su condición de venta. Entonces tenemos los medicamentos de venta directa, como el caso del naproxeno de 275. Tenemos que tener algo presente y es que puede hacer que un mismo principio activo tenga varias condiciones de venta de acuerdo a la concentración que tenga. Entonces puede hacer que un ibuprofeno de una concentración baja tenga un tipo, se venda bajo una condición de venta diferente a la que se vende una concentración más alta. Por ejemplo, la buprenorfina, que es un opioide, cuando la encontramos en parches, que tiene una concentración como de 35, esa se vende con receta retenida, pero receta blanca. Cuando el medicamento supera una dosis específica, ya la condición de venta cambia y se convierte en una receta médica retenida, pero bajo receta cheque, que tiene un control un poco más riguroso que la receta blanca. Entonces, los medicamentos de venta directa son medicamentos de venta libre, corresponden a un grupo muy pequeño, más o menos el 10% de los fármacos registrados en Chile, y esta condición de venta se otorga a medicamentos que cumplen con condiciones de que se utilicen para prevenir, para tratar síntomas de fácil reconocimiento por parte de quienes los usan directamente, que son destinados al tratamiento de enfermedades leves, de fácil identificación, enfermedades que no requieren un seguimiento, digamos, un control, digamos, más exhaustivo. El segundo tipo de condición de venta es la venta con receta médica simple. Es esa receta que simplemente se muestra en la farmacia, pero el paciente se devuelve con ella. No es una receta retenida. Entonces, solamente, como les digo, se presenta, se dispensa y esta receta no es retenida. De acuerdo al Decreto Supremo 466, que es como la Biblia para nosotros, es el decreto o la norma más importante para los que trabajamos en farmacia, los profesionales habilitados para prescribir en Chile son solamente el médico cirujano, el dentista, el médico veterinario y la matrona. Entonces no podemos recibir una prescripción realizada de otro profesional, así sea un profesional de la salud. Y lo otro que hay que considerar es que los, las profesiones pueden hacer prescripción de acuerdo a su especialidad. Entonces, no vamos a encontrar un dentista que pueda prescribir un medicamento, por ejemplo, para la demencia, para el Parkinson, para el Alzheimer. No puede haber un veterinario que haga una prescripción para pacientes humanos, ni una matrona que esté prescribiendo un antiinfeccioso de las vías, digamos, digamos, de las vías respiratorias o, digamos, para una infección en la cara. Entonces, estas recetas médicas simples, ahí dentro del código sanitario, indica qué características debe llevar. Estos documentos son confidenciales
los datos son vulnerables y no se pueden, digamos, mostrar. Por eso, a lo largo de las presentaciones, cada vez que hay alguna receta, cada vez que hay alguna información, siempre se cubre lo que es el root del paciente, porque no se puede ventilar como estos aspectos. El Código Sanitario establece que la receta es un documento reservado y como tal solo puede darse a conocer su contenido previa autorización del paciente. Sin perjuicio de lo anterior, las farmacias pueden dar a conocer información respecto del consumo de medicamentos en términos generales, como por ejemplo del nombre, pues el genérico o la cantidad, pero nunca se puede revelar la información del paciente. Los datos que se contienen en la receta se han entendido como datos sensibles, quedando cubierta por la Ley de Protección de Datos de carácter personal y que entrega a la justicia ordinaria la resolución de los conflictos asociados por el incumplimiento de estas regulaciones. Entonces, si ustedes, digamos que brindan esta información a un tercero no autorizado, pueden tener problemas legales porque esto es prohibido. De acuerdo a la normatividad, la prescripción debe escribirse con letra clara, legible y puede ser leída por todos, o sea, debiese ser leída por todos, pero esto no pasa muy frecuentemente. Generalmente nos encontramos con recetas como esto, no sabemos si dice tramal gotas, si se trata de tramadol, si es trioval gotas, que es el medicamento que se utiliza para el resfriado. Entonces, se supone que los médicos deben escribir de manera legible para evitar errores de dispensación, que puedan ser errores graves, como ha ocurrido, niños que se debían administrar toda la cantidad de un medicamento, pero le entregaron tramadol gotas en vez del medicamento que se requería y el paciente fallece. Es un adulto, es un paciente pediátrico menor de 2 años. Entonces, situaciones como estas pasan en todo el mundo, en Chile, en donde se venden y se generan errores de la dispensación porque la receta no es legible. Cuando nosotros nos encontremos con una receta que no es legible, tenemos todo el derecho a abstenernos de hacer la venta, ¿cierto? Curarnos en salud y evitar problemas, digamos, legales por la dispensación de un medicamento que no corresponde. Ahora, ¿qué es una receta? Es un instrumento privado, gráfico, electrónico, mediante el cual el profesional habilitado, sea de profesión de las cuatro que vimos anteriormente, médico, médico dentista, veterinario, matrón, para prescribir pues indica una persona identificada y previamente evaluada como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico por su denominación común internacional o su denominación de fantasía si así lo prefiere. En Chile debe ir siempre el nombre genérico en las prescripciones, en las recetas, ¿cierto? Siempre tiene que estar la denominación común internacional para permitir la intercambiabilidad, ¿cierto? Por bioequivalentes. Entonces debe ir el nombre genérico. En caso de que en la prescripción se individualice el producto farmacéutico por su denominación de fantasía, deberá agregarse a modo de información la denominación común internacional correspondiente para permitir el intercambio del producto prescrito por un medicamento bioequivalente. ¿De qué consta la receta? Tiene dos partes, tiene un cuerpo y tiene unas indicaciones. Entonces, en la parte del cuerpo va la descripción del medicamento. Esta parte va dirigido a los dispensadores y expendedores de medicamentos, químicos farmacéuticos, técnicos, auxiliares de farmacia. Y las indicaciones la parte donde se dan las instrucciones al paciente, ¿cierto? Acerca de cómo tomar el medicamento, por cuántos días, el horario en el que debe tomárselos y otra información importante como la vía de administración.
La receta simple debe contener en forma clara y legible la siguiente información. Entonces debe tener datos del prescriptor, nombre, profesión, el domicilio. Deben figurar en forma impresa, ¿cierto? No, no es manual por allá en un lado que le coloque el nombre, no, tiene que ser que la misma impresión de las recetas ya tenga esta información y debe estar de manera legible. También se aconseja que se indique el número de inscripción del prescriptor en el respectivo colegio profesional, el nombre y la dirección del establecimiento de salud, así como también el teléfono y el correo electrónico. En segunda medida, debemos encontrar los datos del paciente. Entonces, la identificación, su cédula de identidad, la edad y la dirección y el teléfono. Cuando son medicamentos de control legal, se debe consignar también de manera obligatoria el número de la cédula de identidad del paciente. O sea, siempre, siempre tiene que ir la cédula de identidad del paciente. Y al momento de hacer la prescripción en el consultorio, el médico debe exigir el carnet físico. Nombre de los medicamentos prescritos. En una receta pueden ir varios medicamentos, a excepción de los medicamentos de control legal. En una receta de benzodiazepinas, en una receta de psicotrópicos, estupefacientes, sea blanca o sea receta cheque, debe ir solamente un medicamento y debe ir con su denominación común internacional para que el paciente pueda elegir un bioequivalente. Esto también aplica con los medicamentos de receta cheque. Se puede cambiar entre los que sean bioequivalentes. Por ejemplo, si hablamos de la fentermina, un Centis se puede cambiar por el Venir, se puede cambiar por otro, pero por ejemplo por el Fentex no. Hasta hace poco tiempo han sacado algunas líneas bioequivalentes, pero eh, actualmente en el mercado el Fentex no es bioequivalente. Entonces no se podría intercambiar con Fentex. Debe estar la concentración del principio activo. Entonces, por ejemplo, 50 microgramos de levotiroxina y debe ser claro, ¿cierto? Se debe tratar de utilizar números enteros, evitando, por ejemplo, 0,050 miligramos o 50 microgramos. No, tratar de dar la descripción completa. Y en la prescripción de fármacos controlados es obligatorio escribir la cantidad total, sean cajas o sean unidades, tanto en palabras como en números. Si en algún momento ustedes tienen acceso a alguna o si han tenido con su familia o ustedes a medicamentos de control, pues se van a dar cuenta que la cantidad debe ir tanto en números como en letras. Debe ir la forma farmacéutica, si son cápsulas, si son supositorios, si son óvulos. La vía de administración, indicar claramente la vía de administración del medicamento, si es de uso oral, rectal, intramuscular, sublingual, vaginal, ¿cierto? Uno a veces da por hecho esas cosas de que las personas saben, pero muchas veces no es así. Y en un caso preciso, pasó que un paciente, aunque este medicamento son de venta directa, pero pasó que compraron un post-day y se lo administraron de manera intravaginal. Entonces es muy importante también eh, que en la receta diga la vía de administración, pero también que en el momento en que nosotros damos información en la farmacia a los usuarios, a los clientes, se les indique también o se les instruya sobre estos aspectos que tal vez den espacio a errores. Debe ir la fecha de prescripción y esto es porque las recetas tienen una validez de 30 días después de ser prescritos. Entonces, si una receta es del 24 de febrero del 2024, si llega el día de hoy a la farmacia ya no se puede dispensar. Solamente tienen una validez de 30 días. Se debe registrar también el nombre, el timbre y la firma del profesional. Debe tener información dirigida al farmacéutico, que es el prescriptor. O sea, que el prescriptor estime conveniente, si de pronto desea alguna, por ejemplo, prefiere que sean comprimidos en vez de cápsulas
ranurados o alguna marca en específica. También puede ir información dirigida a, a quien va a dispensar el medicamento. Debe tener las indicaciones al paciente y o la persona quien lo tiene a su cargo, que se requieran para lograr un uso adecuado, un uso racional del medicamento y el éxito de la terapia. Por ejemplo, si se requiere administrar con comidas o sin comidas, o si se prefiere en un horario específico. La administración de los medicamentos en horario específico tienen razón de ser, ¿cierto? Porque en determinado momento del día hay una liberación endógena de alguna hormona o porque en determinadas horas del día se genera síntesis de algunas proteínas diferentes. Entonces, el tiempo en el que se indican los medicamentos tienen una razón y un motivo. Entonces, puede ser que los médicos indiquen por medio de la receta alguna información precisa. Si el fármaco recetado requiere de dispensación parcial o periódica, el responsable del expendio debe dejar constancia de los despachos realizados al reverso de la receta con timbre de la farmacia, indicando la cantidad de productos entregados y la fecha de recepción y expendio. Un ejemplo de esto, digamos, el 30 de diciembre del 2023 al paciente se le hace una prescripción de sopiclona por 6 meses. No necesariamente el paciente tiene que llegar a una farmacia y que se le vendan las 6 cajas para los 6 meses. El paciente puede comprar una, después en enero comprar la otra, en febrero, en marzo, en abril, pero lo que sí se solicita es que, bueno, en la farmacia se saque una copia para respaldo de la farmacia de que se dispensó ese medicamento, pero al reverso de la receta original, que es la que se va a llevar el paciente, se debe indicar la fecha, la cantidad de cajas dispensadas, una caja dispensada de 30 comprimidos, el día tal, y se coloca el timbre de la farmacia para que cuando esa misma receta vaya al mes siguiente y al otro y al otro y al otro a otras farmacias, en esas farmacias sepan cuántas unidades o cuántas cajas se ha dispensado. Finalmente, para que en esa receta total se dispensen solamente 6 cajas. Lo máximo de la vigencia de la receta son 6 meses. Así, una receta diga uso permanente, ese uso permanente va por 6 meses, ¿cierto? A los 6 meses el paciente tiene que volver a un control con el médico, quien le indica si vuelve a seguir o continuar con el medicamento, si suspenderlo o cambiarlo por otra alternativa farmacológica. Pero no quiere decir que una receta que diga uso permanente sea para toda la vida. Más o menos estas son las partes de una receta médica. Generalmente tiene el logo de la institución, del centro médico, la institución de salud, el nombre, la especialidad, la matrícula del médico, los datos del paciente, nombre, apellido, edad, RUT, el teléfono. Y aquí va cuando encontramos este RP, es la parte donde viene todo lo que es la prescripción. Está el principio activo, la concentración, aquí tenemos el nombre de marca, la forma farmacéutica, aquí está la cantidad, aquí la colocaron en números y en letras, pero en el caso de este medicamento no es necesario, ¿cierto? Unidades en cajas, porque no es un comprimido, es una caja. Vía de administración, posología y tiempo total de tratamiento. A veces los médicos olvidan esta última parte y sin eso no se puede dispensar bien el medicamento porque sobre todo en antibióticos es importante el tiempo. Aquí va el diagnóstico, infección urinaria, pero este no es un requisito. Lo que sí tiene que ir sí o sí es la fecha, 25 de abril del 2019. Debe haber una firma y un sello del profesional. En el caso de los medicamentos de control especial, debe llevar la información de la imprenta en donde pues se imprimen estos talonarios. Bueno, en cuanto a la receta magistral,
Eh, Esta es una receta simple que prescribe una fórmula especial para un paciente, ¿cierto? Recordemos que la receta magistral es aquella que se prescribe cuando en el mercado no hay, digamos, la concentración que se necesita o porque los medicamentos, digamos, no sé, por decir algo, el clobetasol viene en una concentración específica o tiene un componente, un excipiente al que la persona es alérgica. Entonces, en estas circunstancias en donde no hay en el mercado un producto que requiera al paciente, que se acomode a las necesidades del paciente, se elabora una receta que es a la medida del paciente. Entonces, se debe elaborar al momento de su presentación. Es algo que se hace solamente para el paciente. La receta magistral contiene medicamentos. Ah, bueno, si la receta magistral contiene medicamentos sujetos a condición de venta bajo receta retenida, esta deberá manejarse de acuerdo con las características de esta condición de venta. Por ejemplo, hay recetas magistrales que son combinación de varios medicamentos, fluoxetina con algunos productos naturales, bupropión con algunos otros productos, pero si la receta tiene algún medicamento psicotrópico o estupefaciente, ya la condición de venta cambia solamente por un, digamos, medicamento. Entonces, si se está formulando fentermina de alguna otra concentración específica por alguna situación puntual del paciente, debe ir en una receta cheque. Entonces, hay que, digamos, comprender esto. No es que todas las recetas magistrales sean así. Bueno, esto es un ejemplo de una receta magistral. Se debe indicar que es una receta magistral, aunque a pesar de que uno solamente con verla, pues ya sabe que es una receta magistral. Esto es una podofilina al 20%. Le dice en qué tipo de base quiere que esto es una base hidrosoluble. La cantidad es de 10 gramos. La forma de aplicación y todo lo demás como se requiere en, para una receta normal. Aquí es el ácido retinoico, alfa bisabolol, las concentraciones en crema no comedogénica, cantidad suficiente para un total de 30 gramos. Esta crema, uso en estas partes del cuerpo, repetir receta por 6 meses. Bueno, la tercera condición de venta, entonces recordemos, la primera es de venta directa, la segunda es con receta simple y la tercera es con receta médica retenida. Cuando hablamos de receta médica retenida, es aquella en la que nosotros en la farmacia nos debemos quedar con la original, no con una copia, con la original. Estos medicamentos, que son generalmente psicotrópicos y estupefacientes, se pueden vender ya o se pueden, digamos que el sistema de salud en Colombia, el Ministerio de Salud, ha autorizado algunas plataformas para la venta, para la prescripción y para la venta de medicamentos, no solamente psicotrópicos y estupefacientes, sino de todo tipo, pero cobra mucha importancia, digamos, en estas recetas de control legal. Entonces, simplemente el paciente viene a la farmacia con un número de folio y el RUT del paciente o con un código, dependiendo de la plataforma que haya utilizado el prescriptor. Y hay un área para el prescriptor, para el paciente y para el farmacéutico. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la dispensación de estos medicamentos, nos metemos por el perfil del farmacéutico, colocamos la información que trae el paciente con el folio, con el RUT y ahí vamos a obtener la receta. Esta receta se imprime e igual por el revés se debe colocar la información de quien adquiere, ¿cierto? Con las recetas de controlados siempre se recibe el carnet de la persona quien lleva el medicamento, no el paciente, sino de la persona que lo adquiere y se debe anotar nombre, RUT, dirección y la persona debe firmar la receta que se está llevando. ¿Cierto? Porque si se genera alguna situación, algún problema, con esta información nosotros vamos a tener la trazabilidad y vamos a poder localizar la persona que adquirió el medicamento.
Entonces se imprime esta receta de manera digital, bueno, la que está digital se imprime y se hace el mismo trámite que con una receta eh, manual, física, que ves como la mayoría de veces. Pero les comento que está actualmente esa opción y esta opción quedó sobre todo después de la pandemia, en donde para evitar el intercambio de objetos y para el traslado de los pacientes, eh, se colocó mucho en auge este sistema de recetas electrónicas. Pero digamos que no se exime de todos los protocolos que debe tener una receta retenida. Y en el mismo sistema, entonces uno queda como que se dispensó el medicamento y cuando otro químico farmacéutico se va a meter a la página de otra farmacia, ya le aparece en dónde se dispensó, cuánto se dispensó y cuándo se dispensó. Entonces, es un sistema bastante bueno porque facilita que las recetas no sean falsificadas. En este sistema, que es el que más se utiliza, que es la del Ministerio de Salud, generalmente así es como nos arroja el medicamento, pues la receta con un código, el nombre del médico, la información del médico, la información del paciente y la prescripción. Entonces siempre puede acceder el químico farmacéutico que esté registrado en esa farmacia específica. Cuando se trate de la prescripción de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes, cuya condición de venta es receta retenida con control de stock o de saldo, esta debe ser impresa con los datos que señalan los respectivos reglamentos sanitarios. Tiene un formato similar al de la receta simple, salvo que según normatividad sanitaria, este debe tener la identificación del médico, digamos, mucho más específica. Ya pregunta al médico, la dirección, el teléfono, el RUT y el registro en el colegio médico. Debe tener la identificación clara del paciente con nombre, RUT, edad y dirección. En el pie de imprenta, la receta médica retenida debe incluir el pie de imprenta. Esta es la identificación de la imprenta que confecciona esos recetarios y debe tener el nombre de esa imprenta, el RUT, la dirección y el teléfono. Entonces es un poco más, tiene un poco más de información que una receta simple. El diagnóstico es opcional, pero como vemos acá, por ejemplo, tiene que ir una caja. Bueno, acá debe ser una y debe ir una, o sea, en letras y en número. Debe ir el nombre de la imprenta, el RUT de la imprenta, la dirección, el teléfono, la comuna, la ciudad, la fecha de emisión, nombre, apellido, RUT y firma del médico, toda la información del médico, el timbre del CEREMI, la información del paciente y toda la indicación de la receta como tal, la dosis, la forma farmacéutica, la posología, la vía de administración, todo. Algunos de los medicamentos que se dispensan bajo este tipo de recetas son el clonazepam, el bromazepam, el alprazolam, el clotiazepam, el lorazepam, el diazepam, el solpidem, la buprenorfina y el clobazam. Todos estos medicamentos son psicotrópicos y el decreto que regula los psicotrópicos es el decreto 405, como ustedes ya saben, y para el caso de estupefacientes es el 404. Entonces acá tenemos una receta. Recordemos que los psicotrópicos vienen con la estrella verde, mientras que los estupefacientes vienen con la con la estrella roja. Entonces acá debe ir el nombre comercial, el principio activo, la posología. Aquí dice un mes, una y una caja. Aquí es una receta digitalizada y aquí hay un número de folio. Entonces yo con el RUT del paciente y con el folio puedo ingresar a la plataforma digital para buscar esta receta. Esta receta está digitalizada. Puede ser entregada en físico, pero puede estar digitalizada. Entonces, de manera digitalizada,
se bloquea la dispensación cuando el medicamento ya ha sido dispensado en alguna farmacia. La receta cheque es una receta retenida, pero se diferencia de la receta retenida blanca en cuanto a su formato, que corresponde a un formulario oficial y que permite la prescripción de productos tanto estupefacientes como psicotrópicos, no solamente es para estupefacientes. Los formularios de recetas cheques son de uso personal del profesional, ¿cierto? Entonces vienen foliados, cada página viene foliada, el talonario viene foliado y se vende o se entrega al profesional específico. Entonces se sabe si hay un problema con una receta, se puede tener la información de qué médico, a qué médico corresponde esa receta. Entonces van, digamos, como hay mucho más control con estas recetas. Si es para un servicio de salud, si se entrega es al servicio de salud, pero dentro del servicio de salud se hace esa trazabilidad donde se indica, por ejemplo, qué números de folios se entregaron a tal profesional, cuál es el talonario que se entregó al profesional, entonces se puede igual hacer trazabilidad de eso. En caso de que se extravíe, haya un robo, haya alguna sustracción, de uno o más formularios, el profesional, el médico, debe notificarlo inmediatamente al servicio de salud y se debe formular una denuncia a la justicia y se comunicará a los demás servicios de salud para evitar, digamos, que lleguen esas recetas, aunque es muy difícil porque los diferentes servicios de salud tienen una receta, digamos, específica para ellos, a no ser de los que son privados, que si es esa receta cheque que ustedes conocen, que es la café, entonces igual cuando hay un robo, cuando hay una sustracción, se indican de qué folio a qué folio fueron robados y esto se notifica para que si la persona intenta comprar con estos folios, digamos que se pueda hallar fácilmente y recuperar estos folios. Dentro de los listados de medicamentos que se venden mediante receta cheque, pues como ustedes saben, está la fentermina, que es el medicamento que se utiliza para adelgazar, y esa es la razón por la cual hay un mayor control, ¿cierto? Porque se ha generado un uso irracional del medicamento y por los efectos adversos que pueden generarse, se debe hacer un mejor control. Está el metilfenidato, que se utiliza para el trastorno por déficit de atención, tanto el de 10 miligramos como el de 20 y como otras concentraciones más altas. Está la lisdexanfetamina. Este medicamento es utilizado también para el trastorno por déficit de atención. Está la morfina, la oxicodona, la codeína, el tapentadol, que son medicamentos utilizados para el dolor. Y está el fenobarbital, que se utiliza para pacientes con epilepsia. Esta es la estructura de la receta cheque. Esta información es la parte del médico. El médico se queda con esta parte y este es el desprendible que se entrega al paciente. Entonces acaba toda esta información que va acá, que queda, digamos, al médico para hacer seguimiento, para saber qué paciente tiene una receta suya específica. Si hay un problema con un folio, el médico puede saber a quién se le entregó. Esta parte es para prescripción del médico. Aquí es el nombre del paciente, la dirección, la ciudad, el RUT. Está la fecha en que se extiende la receta. Perdón, es la fecha de nacimiento. Aquí si es hombre o mujer. Aquí está el medicamento, está el registro sanitario, el ISP, el registro ISP, aquí se coloca, y aquí va toda la prescripción, medicamento, tiempo de tratamiento, posología, genérico, marca, el profesional, la dirección, el RUT del profesional, la firma, la fecha y esta parte
es de uso exclusivo para el químico farmacéutico. Cuando se recepciona la receta cheque, esto se debe diligenciar, pero esta es la información del adquiriente. Ya no es la información del paciente, sino de quien adquiere el medicamento. La información del el establecimiento, entonces farmacia Red Farma, farmacias Salcobrán, Ahumada, Cruz Verde, el RUT de esas farmacias, qué medicamentos se está dispensando. Si acá está, por ejemplo, el Centis, que es la fentermina, pero si se dispensó el Venir, se coloca el medicamento que se dispensó, el venir, la concentración, el registro ISP y está acá el nombre del director técnico, el RUT, la firma y la fecha en que se dispensó, ¿cierto? Como sabemos que estos medicamentos se tienen que dispensar dentro de los 30 días siguientes, pues esta fecha de acá no puede diferir con esta fecha de acá en más de 30 días. Las recetas electrónicas, entonces también podemos aceptar, como les mencioné anteriormente en la farmacia, recetas digitalizadas. El principal sistema para la validación de estas recetas es las que están en Seremi en línea del Ministerio de Salud, que va dirigida al prescriptor, a quien dispensa. Y para acceder a esta plataforma se debe tener clave única y estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia. Y como les mencioné, esta estrategia de recetas electrónicas en varias plataformas se popularizó o se empezó a utilizar después de la pandemia. Estas recetas no necesariamente tienen que ser recetas retenidas, también pueden ser recetas simples y también se pueden prescribir recetas cheque. Generalmente son una copia, o sea, el médico en su consultorio hace la receta, hace esta receta, pero le toma una foto y la sube al sistema. Entonces, uno imprime generalmente una copia de esa receta, pero vendría a ser la original porque está descargada directamente de la plataforma. Cuando está descargada directamente de la plataforma, aparece un membrete propio del Ministerio de Salud. Entonces, eso indica que es la receta original. Y cuando nosotros damos que la receta ya está dispensada, se bloquea para que no pueda ser dispensada en otro establecimiento. Más o menos funciona así. Esta es la plataforma. Yo tengo que seleccionar la región desde donde voy a hacer la dispensación. Se selecciona la comuna y aquí ya cuando hago esto debo seleccionar la farmacia desde la cual voy a hacer la dispensación y ahí ya me pide el folio y el RUT, que es el que tiene que proporcionar el paciente, el cliente que llega a la farmacia. Entonces se introduce esa información y como el folio es propia de una receta, entonces ya me aparece la información de la receta. También se tiene que hacer igual validación del medicamento porque es una dispensación como cualquier otra. Se debe revisar que la receta cumpla con lo estipulado en la normatividad, debe tener principio activo, debe indicar el tiempo total de tratamiento y si yo encuentro que la receta está mala, yo puedo colocar en una observación por qué no la dispensé para que otra persona de otra farmacia pueda ver yo por qué decidí no dispensarla. Y ustedes se preguntarán de qué depende que un medicamento se pueda vender de manera directa, mientras que hay otros que requieren venderse mediante receta médica retenida. Entonces, esto va a depender de muchos factores, por ejemplo, características propias del medicamento o situaciones particulares, sociales, culturales que se presenten en un determinado territorio con el uso de ese medicamento. Entonces, condiciones propias del medicamento, por ejemplo, características farmacocinéticas, farmacodinámicas, que hacen que el medicamento, digamos, no sea lineal en su farmacocinética, sino que tenga variaciones o porque tienen unos efectos adversos que son graves. Eh,
pero como les digo, también puede hacer situaciones de tipo social, como el abuso, el uso inadecuado o el uso recreativo. Puede hacer que inicialmente cuando se sacó un medicamento se podía vender simplemente, por ejemplo, con receta presentada o de venta directa, pero debido a que se encuentra que se está utilizando de manera recreativa y hay riesgos asociados a ese consumo recreativo, pues es que se establece que pase de una condición de venta a otra condición de venta, digamos, mucho más rigurosa. Otros criterios es, por ejemplo, bueno, esto estaría dentro de la farmacocinética y la farmacodinamia, entonces, medicamentos con estrecho margen terapéutico. Recordemos que son esos medicamentos cuya concentración, dosis mínima efectiva está muy cercana a la dosis mínima tóxica. Fármacos con capacidad de enmascarar alguna patología, ¿cierto? Que, por ejemplo, la persona tenga alguna condición, pero por el uso de ese medicamento no se pueda ver cuál es la patología que tenga la persona. Fármacos prescritos para el tratamiento de enfermedades que requieran un seguimiento médico, en donde la automedicación constituye un riesgo potencial para la salud. Entonces, yo les comentaba en la parte de la condición de venta directa que se venden estos productos cuando no solamente es para tratar patologías leves, sino para síntomas, digamos, muy leves que son de fácil identificación y que no requieren un seguimiento. Pero cuando la persona requiere hacer un seguimiento de algún, digamos, parámetro clínico, como por ejemplo hemoglobina glicosilada, glicemia para el caso de la diabetes, estos medicamentos se convierten en medicamentos con una condición más rigurosa, en este caso, receta médica presentada, para el caso, por ejemplo, de los hipoglicemiantes. Por ejemplo, medicamentos que generan dependencia o adicción también requieren esa condición de venta. Fármacos que pueden alterar la percepción, causar cambios subjetivos en el pensamiento, las emociones, la conciencia. Y estos son medicamentos que generalmente se utilizan para el dolor o medicamentos para tratar trastornos mentales, medicamentos de psiquiatría y de neurología. Bueno, ahora, digamos, terminamos con esta parte de la gestión del auxiliar en los procesos, perdón, con la parte de la condición de venta de los medicamentos y vamos a mirar la gestión del auxiliar en otros procesos de la farmacia. Las actividades que tiene el auxiliar de farmacia dentro de la farmacia son muchas, no solamente es la dispensación, aunque la dispensación es justamente la principal y la más importante. Es la razón de ser del auxiliar. ¿Cierto? Todo el proceso de dispensación, que no solamente es el intercambio de una receta con un medicamento, sino que también es la educación y la información y la orientación al paciente, sino que también el auxiliar tiene responsabilidades administrativas asignadas dentro del proceso logístico del local de farmacia. Y la finalidad de sus funciones siempre será la conservación responsable del medicamento, ¿cierto? Es, digamos, uno de los puntos clave de que haya tanta fiscalización o hayan tantos controles para la farmacia, ¿cierto? Porque los medicamentos se tienen que almacenar bajo ciertas condiciones. Entonces, el primer proceso es la dispensación, corresponde al acto profesional, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como un acto profesional farmacéutico consistente en la interpretación de una receta y la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente indicado en el momento apropiado, acompañado de una información para el uso correcto, información sobre el almacenamiento en el hogar y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos que se requieren. Entonces, en este proceso se debe informar, se debe asesorar al cliente, al usuario, sobre el uso adecuado del medicamento, el insumo médico, el dispositivo médico,
así como también los problemas asociados a los mismos. O sea, tampoco quiere decir que cuando ustedes entreguen una torvastatina, entonces ustedes le vaya a decir que el medicamento le puede generar miopatía, rabdomiolisis, eh, dolor de cabeza, o sea, todo. Pero si hay un medicamento que, digamos, tiene alguna situación de riesgo importante, se debe informar, pero no es como que tengan que leer todo el inserto o la información del medicamento, no, o sea, tampoco a eso, pero sí dar la información que, digamos, sea oportuna de acuerdo al medicamento y al paciente. Se debe informar sobre otros aspectos relacionados con la farmacoterapia, ¿cierto? El tiempo de tratamiento, la hora en la cual debe ser administrado, si debe ser administrado con o sin otro de los medicamentos que está solicitando. Debido a que los productos que se entregan son medicamentos, la dispensación se debe realizar de manera responsable, rigurosa, por parte ya sea del químico farmacéutico o del auxiliar. Y estos productos farmacéuticos generalmente requieren de un cuidado especial en cuanto a la conservación, indicación de uso, administración, reacciones adversas y dosificación. Obviamente, con algunos medicamentos hay que tener, digamos, o hay que ser un poco más enfáticos, por ejemplo, en el almacenamiento, cuando son insulinas, cuando son medicamentos biológicos que pueden ser degradados por las temperaturas o medicamentos que son fotosensibles, también digamos que se debe indicar, se le debe suministrar al paciente toda esa información. Usted debe guardar el medicamento al interior del refrigerador, no lo debe ubicar en la puerta porque en la puerta hay mucha fluctuación de las temperaturas. Se debe hacer, digamos, un flujo adecuado de la corriente del refrigerador y esto quiere decir que usted no puede almacenar esa insulina con todo junto, todo pegado, se debe permitir esa circulación, no lo debe colocar en el mismo lugar con alimentos que estén abiertos, colocarlo, digamos, en un recipiente separado. Entonces, como todas esas indicaciones importantes con esa clase de medicamentos, o por ejemplo, medicamentos que son fotosensibles, que no pueden estar expuestos a la luz, o medicamentos que se deben almacenar en, digamos, fuera de la humedad. Se debe indicar, por ejemplo, la posología, si debe ser cada 12 horas o solamente una vez al día. Por ejemplo, con los AINES, hay ser muy enfáticos en que los medicamentos se utilizan, este tipo de medicamentos se utilizan de manera aguda, es decir, por 7 días, por 14 días, pero no se puede hacer un uso crónico del medicamento y sobre todo cuando los pacientes son cardiovasculares. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el celecoxib, el etoricoxib, en general los AINES, pero más estos dos, o estos que son COX-2, inhibidores de la COX-2, tienen a largo plazo, digamos, muchos efectos sobre pacientes con pacientes cardiovasculares. Y, por ejemplo, con ibuprofeno, ketoprofeno, esos inhibidores de la COX-1, eh, hay más riesgos, por ejemplo, de úlceras, de acidez gástrica, gastritis y problemas renales. Entonces, estos medicamentos no son para hacer uso crónico de ellos. Entonces, esto es importante mencionarlo a los pacientes. Solamente utilícelo por 10 días, una vez al día en artrosis, 2 veces al día en otras indicaciones antiinflamatorias. Bueno, también indicarles que hay presentación por 10 y por 30, o sea, como todas esas situaciones. Elementos de la dispensación, entonces se debe tener una zona de atención, un espacio determinado para la dispensación, no puede ser el mismo en donde también, digamos, se imprimen las recetas o se genera el fraccionamiento, no debe haber un área específica para la dispensación, que son los mesones. Debe ser amplio, eh, y este lugar debe permitir como una comunicación directa con el paciente.
Otro de los elementos de la dispensación es la prescripción médica. Entonces, cuando se trate de un medicamento de venta libre, el proceso se inicia cuando se entrega la receta médica. Perdón, cuando no se trate de un medicamento de venta libre, pues el proceso de dispensación inicia cuando se entrega la receta médica y esta debe estar prescrita conforme a la normatividad. Pero cuando es de venta libre, el proceso de dispensación empieza en el momento en el que el paciente, el cliente le solicita un medicamento porque tiene esta y esta y esta sintomatología. Está también la documentación, que es otro elemento importante. Eh, el farmacéutico tiene que tener registros sobre las recetas dispensadas cuando estas son recetas retenidas, incluyendo psicotrópicos, estupefacientes y también preparados magistrales. Se debe tener trazabilidad o información de las recetas magistrales que se dispensen en las farmacias. Comunicación e información. La dispensación también, como les digo, no solamente es un intercambio de receta por medicamento, sino que también debe haber una orientación profesional y para eso es que ustedes se tienen que capacitar. Es ofrecer información de almacenamiento, como les dije, pero también de la parte de farmacología. Entonces hay que tener un amplio conocimiento en esta área que esto lleve en conjunto a hacer un uso adecuado del medicamento. Otro elemento de la dispensación es la vestimenta y la identificación. Es ideal contar con una identificación empresarial que sea clara, visible, que lo certifique como profesional autorizado para dispensar y vender medicamentos. Eh, Esto genera en el paciente un ambiente de seguridad y de confianza. Y otro elemento importante es la ética profesional, ¿cierto? Yo les he dicho que hay muchos intereses en el área farmacéutica, pero siempre se debe colocar la salud y el paciente, su seguridad en primera medida. Entonces, todo este proceso se debe llevar a cabo con integridad, de acuerdo a toda la normatividad. También es esencial para una dispensación promover constantemente el uso responsable de los medicamentos, todos en general. Hacemos mucho énfasis en el uso racional de antibióticos por la resistencia antibiótica que se genera. Entonces hay que asegurar un proceso completo, no solamente vender, sino también integrar esta parte que es la educación al paciente. Entonces, las fases de dispensación tenemos recepción del paciente, que incluye la bienvenida, consultarle qué requiere o discriminar el tipo de dispensación que requiere. Entonces, allí uno sabe si es con receta o sin receta. Entonces, si es con receta, el usuario acude a la farmacia con la receta médica de los medicamentos que necesita. Y si es sin receta, entonces el auxiliar ofrece al paciente los productos o medicamentos indicados que no requieren prescripción médica de acuerdo a la sintomatología que le está indicando el paciente, ¿cierto? Si él llega y le dice, necesito algo porque tengo una tos, entonces ya sabemos que miramos qué tipo de tos tiene, la edad del paciente, si ha utilizado algo antes. Entonces no es como que para la tos está esto, para la gripa está esto. Todos los pacientes son diferentes. Entonces hay que indagar un poco más porque puede ser que el producto que ustedes les esté vendiendo, el paciente ya lo haya utilizado, no le haya servido o que el paciente esté utilizando un medicamento con el que pueda tener interacción el medicamento que usted está recomendando. Entonces no es como que te aprendas de memoria, por ejemplo, para esto es esto y para esto es esto, ¿cierto? Hay que tenerlo claro, pero también tienen que tener criterio propio para discriminar cuál es el contexto del paciente, ¿cierto? Hay pacientes que tienen otras enfermedades de base, enfermedades crónicas, que no pueden utilizar otros medicamentos. Entonces, si llega un paciente cardiovascular con un riesgo cardiovascular alto, usted no puede recomendar un AINE
no puede recomendar un celecoxib, un etoricoxib. Si el paciente generalmente está con presiones altas, entonces usted no puede recomendar pseudoefedrina, o sea, medicamentos que tengan pseudoefedrina, que es la mayoría de los antigripales. Entonces siempre hay que indagar un poco más. La lectura e interpretación de la receta. Entonces se debe validar la receta de acuerdo con el tipo de receta y con la normatividad. Y bueno, hay que aprender a leer recetas, la caligrafía de los médicos, que a veces no es muy buena. Se debe verificar que la receta contenga toda la información que yo les mencioné anteriormente. Si la receta no cumple con eso, es bueno que ustedes sean francos con el paciente y les diga, les indiquen por qué la receta está mala, para que ese paciente no vaya a seguir farmacia tras farmacia y simplemente a veces les dicen, no, no tenemos el medicamento porque quieren evitar, digamos, alguna discusión con el paciente. Entonces, como que les dicen, no, no tenemos medicamento. Ese paciente va a otra farmacia y a otra farmacia y nadie les dice por qué está mala la receta. Entonces es bueno indicarles de buena manera, mira, yo no te puedo vender este medicamento porque resulta que el médico debió haber colocado el tiempo total de tratamiento y no está. Esa receta no se la van a poder vender en ninguna farmacia, entonces lo que tiene que hacer es volver donde el médico. Entonces, esa información es bueno y los pacientes, si ustedes lo hacen de buena manera, lo agradecen. Te dicen, ay, gracias por decírmelo porque llevo de farmacia en farmacia y lo que me dicen es que no hay medicamento. Entonces, es bueno siempre como brindar la verdad al paciente para que él pueda simplemente volver donde el médico y que le vuelvan a hacer la receta. En caso de que falte algún dato, se solicitarán al usuario, al cliente o al médico. Como en la receta también está la información del médico o del centro médico, a veces sí son datos no esenciales, pero que se pueden consultar o alguna, digamos, que uno tiene duda con la caligrafía o con el tiempo total de tratamiento o con la posología, pues se puede comunicar uno con el médico y solicitar información. Bueno, ¿y qué pasa con la caligrafía, con la interpretación caligráfica de las recetas? Entonces, los incidentes relacionados con la atención médica incluyen muy frecuentemente errores vinculados al uso de medicamentos. Estos errores de medicación se definen como incidentes que son prevenibles, ¿cierto? O sea que se pueden haber evitado y que podrían causar daño al paciente o resultar en un uso inapropiado de los fármacos, ya sea por parte de los profesionales de salud o del propio paciente. Entre estos errores se encuentran aquellos derivados de problemas en la redacción de las recetas médicas y la falta de legibilidad, lo que conduce a instrucciones incorrectas sobre una o varias de las características normales de una receta, como por ejemplo la identidad del receptor, el medicamento prescrito, la dosis, la forma de administración, el horario, la frecuencia y la duración del tratamiento. Entonces, muy cotidianamente nos llegan recetas como estas que son difíciles de identificar, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que dice? No se admiten tachones ni enmendaduras. Esto no se puede aceptar. El médico tendría que volver a hacer la receta. Entonces, todo aquello que pueda dar lugar a un error de la dispensación se tiene que evitar. Todos los datos y las instrucciones consignadas en la receta médica deberán ser claramente legibles, pero muchas veces no ocurre esto y el riesgo de cometer errores en la dispensación, en la administración o en la utilización por parte del paciente aumenta. En otros cursos me han preguntado o me han dicho que es complicado negar una receta a pesar de que el error sea del médico porque la gente se, se altera o dicen que es que no les quiere vender el medicamento o que es problema de la farmacia, que el médico no se equivoca,
que se lo tienen que vender, bueno, pero si uno le explica a la persona adecuadamente el porqué de las cosas o cómo debe ser de manera tranquila, generalmente los pacientes tienen buena recepción, ¿cierto? Y lo que hacen es que van donde el médico para que hagan la corrección o también hacerles entender que no se está seguro porque ya se consultó con el colega, con el otro auxiliar de farmacia, con el químico farmacéutico, se llamó al centro médico y no contestan. Entonces, es difícil la interpretación de la receta y que la dispensación puede generar algún error, algún problema, entregar medicamentos que no son y finalmente eh, los problemas pueden ser del paciente. O sea, si se le entrega un medicamento que no es, el paciente se lo administra y resulta que el paciente es alérgico, digamos que el problema es para el paciente y bueno, también para nosotros quienes dispensamos y para el médico porque no fue elegible la receta, pero hacerlos entender de que es por el bienestar de ellos, por eh, entregarle los medicamentos que realmente él requiere y, digamos, sin espacio a errores en la dispensación. En una ocasión, tras realizar una cirugía de reemplazo de la válvula mitral, a una paciente de 65 años se le recetó Coumadin. El Coumadin es warfarina. La warfarina es un anticoagulante. Este medicamento tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Eh, digamos que la toxicidad digamos que para llegar a dosis tóxicas más fácil. Entonces, y se utiliza para evitar que se formen coágulos, sobre todo cuando hay cirugías o cuando el paciente va a estar postrado o va a estar en una cama por mucho tiempo. Entonces se le prescribe estos medicamentos para evitar esa coagulación, pero resulta que en la farmacia en vez de Coumadin se leyó Famodin y el Famodin es famotidina, un medicamento totalmente diferente que se prescribe para otras situaciones gástricas. Entonces, como resultado, la paciente no tomó el anticoagulante que había recetado el médico y un mes después, en una visita de seguimiento, se encontró que tenía un INR de 0,7. Entonces, ¿qué es el INR? El INR es una medida, así como nosotros medimos la glicemia con la glucosa en sangre, el INR mide qué tan el nivel de coagulación de un paciente, ¿cierto? Entonces, cuando está por debajo de 2, se indica que el paciente tiene mucho, o sea, no está correctamente anticoagulado y se observó una trombosis mitral en el ecocardiograma. Se le administró heparina, que es otro anticoagulante que se administra en los hospitales, y cuando el INR alcanzó 3,6 se sometió a la paciente a otra cirugía. Entonces ya con 3,6 está, digamos, ya muy anticoagulada porque la idea es tener un rango cercano a 2. Cuando está por debajo, falta anticoagulante y cuando está por encima, entonces sobra anticoagulante. Entonces, el paciente no venía adecuadamente anticoagulada, se le administró un anticoagulante y se sometió nuevamente a otra cirugía. Durante la intervención, se extrajeron numerosos trombos del atrio izquierdo y de la válvula protésica. Posteriormente, la paciente sufrió una bradicardia y se necesitó implantar un marcapasos. Más tarde experimentó una grave hipotensión y falleció durante la operación. Y la familia de la paciente demandó al farmacéutico responsable por el incidente. Entonces, para determinar las posibles responsabilidades, se llevó a cabo un estudio para evaluar la legibilidad de la receta. La prescripción se envió a 113 farmacéuticos con diferentes niveles de experiencia, farmacéuticos que tenían muchos años, 20 años, 30 años trabajando en farmacias, así como también farmacéuticos que llevaban menos de un año. Entonces, solo se interpretó correctamente
En el 71% de los casos, 75% entre los farmacéuticos más experimentados y solo el 43,7% de los pacientes de los farmacéuticos con menos experiencia identificaron cuál era el medicamento. Esta fue la receta original. Aquí se supone que dice Coumadin, pero se leyó Famodin. Y si ustedes ven, estas recetas tienen tachones, o sea, no está bien extendida la receta. Digamos que esto es un error del médico, pero ante la duda y ante encontrar una receta así, debió haber abstenido de hacer la dispensación o más bien, digamos, indagar un poco más, preguntarle para qué le mandaron el medicamento, buscar un poquito más de antecedentes. Pero esta receta ahí tiene un problema claramente desde la prescripción. Entonces, un médico debe asegurarse de que su escritura sea completamente legible en todo momento, sin necesidad de que sea estéticamente bonita. Lo que importa es que el médico prescriba de manera legible y de manera clara. Resulta inaceptable que casi el 30% de las veces no sea posible leer con claridad una receta. Es mucho el porcentaje de error. Hay muchas recomendaciones o estrategias que se han abordado desde la parte del prescriptor para reducir este tipo de errores. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones para los profesionales que dispensan medicamentos como auxiliares de farmacia y químicos farmacéuticos? Entonces, tenemos que si se recibe una receta que no es legible, el auxiliar de farmacia podrá solicitar revisión por un colega y de no ser comprensible, se extenderá la duda al químico farmacéutico, quien finalmente es el responsable de resolver la situación. Si el químico farmacéutico no comprende la receta, podrá comunicarse con el médico para validar la prescripción. Pero ojo, no es obligación comunicarse con el médico. Simplemente si hay una receta que no cumple con las características, porque una receta como estas no cumple las características de una receta extendida adecuadamente. Yo puedo simplemente rechazarla, ustedes pueden rechazarla y el sustento es bastante fiable, porque esta receta no se entiende. Aquí dice Fesema, es un inhalador, pero ¿y qué tal que diga furosemida? Entonces, se solicitará al médico extender recetas legibles de acuerdo con la normatividad, con el fin de evitar errores en la dispensación por problemas en caligrafía del médico y se clarificará con el médico la prescripción realizada. Será importante, además, educar al paciente respecto de la importancia de revisar sus recetas y prescripciones antes de salir de la consulta médica para poder resolver en conjunto con el médico las dudas respectivas a sus medicamentos. La gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los usuarios y clientes que llegan a la farmacia no tienen idea de lo que les mandan, no saben pronunciar el medicamento, no saben qué les mandaron, ni para qué les mandaron, ni por qué. Hay muchas personas que llegan y le preguntan a uno, ¿para qué me mandaron este medicamento? No sabe. Entonces también es importante fomentar en los clientes y en los pacientes que dialoguen más con los médicos. Se supone que la atención médica ya no se trata eh, de una atención jerarquizada en donde el médico es el que simplemente indica y el paciente sigue, sino que es una atención consensuada. Y el paciente, el cliente, debería tener más, digamos, autonomía, autoridad, debe tener más empoderamiento de su terapia, debe conocerla, debe saber para qué toma sus medicamentos, pero lamentablemente esto no pasa. Entonces llegan sin saber qué es lo que tienen que tomar. A veces ni siquiera saben para qué le mandaron los medicamentos, entonces a veces indagar, como por ejemplo, como uno lo hace con una receta, en donde uno pregunta para qué se lo mandaron, a veces le responden cosas que no concuerdan, entonces como que entrar a adivinar también es complicado cuando el cliente no tiene mucho conocimiento de su terapia, de sus patologías.
Si no es posible localizar al médico o dar claridad respecto a la receta, se deberá rechazar e indicar al paciente revisar nuevamente con el médico. Chicos, vamos a dejar hasta aquí y nos volvemos a ver a las 8:20 Profe, para profe, hacer un una receso. pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, Hola, dime. eh, profe, le iba a preguntar, como yo no pude asistir a la clase del lunes, sería tan amable y me dice, ¿dónde está el módulo este? ¿Usted lo va a tener en el aula de clase o dónde está el grupo, en el WhatsApp? No, va a quedar en la plataforma, Ah, y el examen en el aula, en la el prueba, aula, sí, en la plataforma. o en el aula, porque con usted hacíamos el examen en el aula de clase, acuérdese. Sí, como lo hacían conmigo. Ah, ahora sí, sí, porque con la seño anterior lo hacíamos en la plataforma. Bueno, señor, eso era todo. Muchas gracias. ¿Y el módulo Ya. este, dónde lo puedo buscar en el aula también? El módulo este. Sí, en el aula, en el módulo 3 Bueno, señor, va a muchas gracias. quedar hoy como en una hora. ¿Ya? Bueno, No sé si gracias, tienen de señor. pronto alguna duda o alguna consulta de lo que hemos hablado hoy, de la condición de venta de los medicamentos, de toda esta parte de la dispensación, del proceso de dispensación, la entrega de información, las recetas. Claro. Entonces nos vemos en 10 minutos.
Hola chicos, Hola, profe. listo, nos falta súper poquito. Yo pensé que Hola, estábamos hola. más atrasados, pero nos faltan como 2 diapositivas. Entonces vamos a terminar hoy. Nos falta muy poco. Vamos a terminar rápido. Bueno, entonces de esto es importante que les quede que es de, ante la duda de alguna receta que ustedes no comprendan, siempre es mejor consultar. Si de pronto no hay con quién consultar, por alguna razón, ese día fueron a trabajar solos, el químico farmacéutico salió a colación, lo cual es permitido. Por alguna razón ustedes se encuentran solos y no comprenden la receta, absténganse a dispensarla para que se eviten alguna situación o problema posterior. Así el cliente se enoje, así el cliente les eche la culpa a ustedes. Es mejor que ustedes en un futuro no tengan problema por haber dispensado un medicamento que se parecía, pero que no era, y que el paciente presentó algún efecto adverso con el medicamento y que finalmente, eh, digamos, le eche la culpa a usted. Porque para los pacientes y los clientes muchas veces es malo que no lo vendan, pero así usted le diga, no, mira, es que no es tan certero y ellos les dicen, no, pero sí, vendan. ¿Eh? Después lo venden, no es, después le echan toda la responsabilidad porque pasa y eso, digamos, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, absténganse a entregar medicamentos de los cuales ustedes no estén seguros que sea el medicamento. Algunos medicamentos que pueden ser confundidos por su mala caligrafía son el tramal y el trioval, la loratadina con la loperamida, la clorpromacina con la clorpropamida, el enalapril con el analafril, anafranil, el alopurinol con el aloperidol, la citromicina con la satioprina, el clotrimazol con el cotrimoxazol. Uno es un antibiótico, el otro es un antifúngico. El Doxium con el Nexium, la loratadina con la lovastatina, el metamizol con el metronidazol, la paroxetina con la pravastatina y bueno, en general con todas las estatinas, la quetiapina con la clozapina, la sulfadiazina con la sulfasalacina, el tramadol con el sumadol. Entonces, generalmente con estos medicamentos que son LASA, que se pronuncian parecido, que suenan parecido o que se ven por sus características, por sus empaques parecidos, estos medicamentos en la farmacia hay que separarlos para evitar errores en la dispensación. Y bueno, continuando con el proceso de dispensación, entonces si se trata de un medicamento con receta médica, con control de stock, se pedirá al adquiriente su carnet de identidad y se entregará al químico farmacéutico para que él personalmente realice el despacho de este tipo de medicamentos, ¿cierto? Ustedes dispensan todos los medicamentos, pero los medicamentos de control legal son responsabilidad del químico farmacéutico. Si el usuario está solicitando un medicamento sin receta, se debe confirmar que efectivamente no requiere receta y se debe indagar aspectos como, por ejemplo, quién hará uso del medicamento, porque muchas veces es para un menor de edad, es para un adulto mayor y las recomendaciones cambian de acuerdo a la población a la cual se destina el medicamento. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? ¿Cuánto tiempo lleva el paciente con los síntomas? ¿Qué acciones ha tomado con anterioridad? O sea, ¿qué ha hecho por la sintomatología que tiene? ¿Qué ha tomado? ¿Si ha tomado algún medicamento? ¿Por cuánto tiempo? Para verificar también si lo ha tomado adecuadamente. Si ustedes piensan que puede utilizar un medicamento específico, pregunten también si en algún momento ha utilizado el medicamento. Eh, ¿Qué otros medicamentos toma? ¿Cierto? Si la persona tiene patologías, también hay que consultarlo.
qué otros medicamentos toma para ver posibles interacciones farmacológicas. Y en el caso de que se considere que el paciente requiere atención médica o la prescripción de algún fármaco, se debe recomendar acudir a urgencias, a los centros de salud, a consulta médica, y esto pues de acuerdo a la gravedad y a la sintomatología que tiene el paciente. Listo, con esto terminamos la clase de hoy y vamos a llamar a lista. Ibar Aguirre, Presente. Jacqueline Araneda, Jacqueline, bueno, Ibar también me había escrito, Nidia, Isi, Lucía Barriga, Maylin Bon Morales, Karen, Karen, Yomaira Cantillo, Presente, profe, me retiro que voy a cerrar la farmacia. Buenas noches para todos. buenas noches, Nidia Caro, Roberto Profesora, buenas Caroca, tardes. Karen Burgermeister por acá, presente. Roberto Caroca, Presente, profe. Rodolfo Sea, Jessica Contreras, Ivonne Contreras, Jesula Desjardins, Javier Díaz Riquelme, Paula Donaire, Junior Dorfinance, Presente. Víctor Fernández, Isi Fuentes, Juana González, Victoria Gutiérrez, Enrique Herrera, Grisela Touch, Presente, profe. Gloria Marín, Presente. Gonzalo Pardo, María Pérez Pulido, María Pérez, Paloma Pino, Paloma Pino, Iliusca Rivas, Presente, profe. Inalvis Rizo, Presente, profe. Maximiliano Tapia, Catherine Torres, Catherine Torres. Catherine Torres, Catherine Torres. Hermes Uribe, Presente, profe. Juli Vargas, Juli Vargas, Stephanie Vázquez, Presente, profesora. Katy Vera, Presente, licenciada. listo chicos, entonces más o menos en una hora quedan las dos clases de esta semana, eh, las grabaciones de las dos clases en la plataforma y el viernes por esta misma plataforma ustedes realizan la prueba que va a estar habilitada del viernes a las 7 de la tarde al sábado a las 7 de la tarde. Entonces, para que estén pendientes de eso, yo no comprendí bien ahorita lo que me decía una compañera de ustedes que era por la plataforma o por el aula. No tengo bien claridad, pero pues es la misma manera en que ustedes presentaron las pruebas del módulo uno y del módulo 2. Creo que la única diferencia fue la última prueba del módulo 2 que se hizo por Google Forms,
pero las otras se hicieron por esta plataforma. Entonces, de la misma manera como hicieron las primeras pruebas conmigo. Em, Eso sería todo. Que tengan una buena tarde, resto de noche y un buen fin de Gracias, semana, que profe. les Feliz vaya noche bien en para la usted. prueba. Profe, disculpe, Gracias. ¿qué día dijo que iba a estar habilitada la prueba? El Ahora. viernes a las 7 de la tarde. Ya. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, profe. noches. Buenas noches para todos.